5 creepypastas sobre Minecraft. Más allá de la pantalla. Mi único escape desde temprana edad. El único motivo por el cual podía llamar vida a mi existencia. Algunos podrían decir que soy un exagerado o incluso ridículo, mas poca importancia les doy. Pocas personas comprenden lo importantes que pueden ser en la vida de uno. Ese sentimiento de ser importante, como ir a salvar el mundo blandiendo una espada legendaria en una aventura con compañeros dispares al inicio, hermanos al final. Dejarse abismar por la banda sonora que acompaña momentos épicos, tristes, emotivos, entre muchos otros. Tener el control de la vida de tu personaje en cuestión, y saber que existe un final feliz si llegas a aplicar tu esfuerzo en ello, son una jugosa recompensa y una inyección de dopamina al cuerpo. Todo empezó apenas unos meses atrás, cuando las nuevas actualizaciones de Minecraft llamaron la atención de propios y extraños. Miren, ese juego de nuestras infancias se ha actualizado tan radicalmente que vale la pena volver a jugarlo. Incontables personas comenzaban a volver a los servidores, alegando sentir la nostalgia corriendo por sus venas y reviviendo los buenos momentos. Y es ahí cuando mi interés renació. Minecraft fue el principal medio de relajación que tuve durante muchos años. Un juego que una patata podría correr, con incontables tareas por realizar y que garantizarían tener mi cabeza entretenida del caos a mi alrededor. Mis mascotas, mis construcciones, era incapaz de despegarme de ellas. Aunque a veces prefería más adentrarme en servidores y jugar mapas creados por la comunidad, específicamente en momentos en los cuales empezaba a perder interés en ese hermoso juego. Eventualmente, nuevos videojuegos llegaron, principalmente en el ámbito independiente. Roblox, Undertale, Terraria, entre otros. Y el interés por mi querido juego cúbico se perdió. Volver después de tantos años a mis mundos antiguos me hizo soltar una lágrima de la emoción. Los buenos recuerdos superaban a las malas experiencias de la realidad, y finalmente, regresaba al lugar donde fui feliz. Alimenté a mis mascotas, revisité los monumentos y las construcciones que había creado. Era hora de ponerse manos a la obra nuevamente. Después de cientos de horas, días, esfuerzo, minería y cacería de mobs, pude crear una nueva base bajo los cimientos del pasado. Unas granjas automáticas se encargaban de la recolección y obtención de ítems que me permitirían iniciar en el pixel art, y los sistemas de redstone necesitarían de mano de obra especializada para funcionar. Pero quizás otro día, pensé, sintiéndome mentalmente agobiado tras una larga jornada de vacaciones inmerso en mi mundo virtual. Una vez dentro de la comunidad, empecé a llenarme de ideas para nuevas construcciones, como la de una pecera, casas para mis mascotas, sistemas simples para puertas automáticas, entre otros. Fue entonces que miré con curiosidad la sección de mapas y servidores de la comunidad. Hey, entra a nuestro servidor roleplay. Mapa de aventuras inspirado en el Titanic y Escapa de la Bestia llenaban las primeras páginas de búsqueda. Empecé a revisar los mapas que más me interesaban. Debido al nulo interés en integrarme a un servidor de desconocidos, no al menos hasta acabar mis proyectos en mi mundo, encontré uno que rezaba: si estás pasando un mal rato, entra aquí. El título era bastante llamativo, y me recordaba a aquellas listas de reproducción de música como Música para mirar las estrellas, o Canciones para recordar la infancia, que abundan en diversas plataformas. Di clic sobre el título principal, viendo que era un mapa moderadamente conocido, repleto de capturas de droppers, con acabados llamativos, como la presencia de GIFs animados en las paredes, y escenarios bonitos. Los usuarios clamaban que este era de los mejores mapas que había, explicando que él mismo les había traído bastante tranquilidad, alentando a entrar en él. Bueno, no tengo nada más que hacer, pensé, descargando el mapa que pesaba una buena cantidad de megas. Dejé mi computador descargándolo mientras hacía mi tarea, encontrándome con mi recompensa al final de mi labor. El mapa estaba finalmente operativo. El mapa de aventuras me recibió con un lienzo blanco cubierto de bloques de nieve, junto a un pequeño lobby donde las instrucciones se hallaban pegadas junto a una pared de hierbas. La música no era la de siempre, sino que tenía un toque más tranquilo y suave, como una melodía de cuna. Podías sentarte en una banca, mirar el cielo y tomar un respiro profundo. Aunque el cielo no correspondía al original del juego, sino que había sido modificado a un aspecto más de caricatura, con mejor detalle, cabe resaltar: bienvenido a nuestro mapa de aventuras. Este mapa está hecho como un experimento para fomentar la convivencia entre usuarios. Lamentablemente, aún no hemos podido conseguir un servidor estable para hostearlo.
Aún así, esperamos que disfrutes pasándotelo. Hemos configurado especialmente el mapa para un solo jugador. Síguenos para más información sobre el proyecto. Pronto podrás jugar online con tus amigos y colaborar para superarlo. En otros carteles aparecían las reglas del mapa para cada minijuego, reglas básicas, como no romper bloques o aprovechar los bugs para pasarlo, teniendo el modo de aventura habilitado. Las paredes eran compuestas por unos banners animados que cambiaban cada cierto tiempo. Con las nuevas actualizaciones, cosas como estas no eran inusuales, y solo demostraban una vez más el inmenso potencial que había detrás del videojuego, al punto de llegar a simular juegos antiguos como Metroid o Doom. Estos fondos animados cambiaban de vez en cuando, mostrando paisajes coloridos y que en algunos momentos daban un aspecto de paraje liminal al asunto. Los mapas eran tranquilos en su mayoría, y variaban en dinámicas como el capturar la lana y dejarla en el monumento, abrir las puertas abriendo las palancas correctas en secuencia, derrotar al jefe de turno, entre otros. El aspecto más importante del juego era la música, que había sido alterada a melodías hermosas y relajantes, incluso más que la propia banda original de Minecraft. Era un mapa de aventuras con una dedicación enorme detrás, y que estaba cumpliendo sus objetivos sin duda alguna. No recuerdo cuánto tiempo estuve jugando, ni siquiera noté cuando la luz del día se fue, reemplazada por la noche y por la usual llegada de mis padres con su mal humor. Dejé el mapa de aventuras tras un punto de control, sintiéndome algo mareado por estar tanto en el computador. Aunque estuviera acostumbrado a jugar por horas y horas, no estaba acostumbrado a los colores tan vivos en movimiento, escuchando un ligero ruido blanco. Sin mucho más que hacer tras la cena, me dirigí de inmediato a dormir. Durante los siguientes días, al volver de la escuela me centraba en continuar con el mapa de aventuras, el cual se iba haciendo más extenso conforme a la repetición de los mapas y los desafíos que se presentaban en el mismo. Supera este laberinto en el menor tiempo posible, supera este dropper sin morir, y así se repetía hasta intentar alcanzar la perfección. Seguía diversos patrones y los escenarios no cambiaban en sí, motivo por el cual, a base de prueba y error, conseguía pasar los desafíos hasta llegar a nuevos sectores. La música dejaba de ser tranquila para pasar a un ritmo más frenético, un ritmo que esperarías de un nivel de Geometry Dash. Este ciclo se repetía cada que se presentaban nuevos escenarios. Primero te dejaban pasarlos tomándote tu tiempo y posteriormente la dificultad iba incrementando. Alrededor de 2 módulos al día era lo máximo que podía superar sin tener que apartar la vista del computador debido al mareo constante que sentía. Cuando eso pasaba, me tomaba un descanso e iba a hacer otras cosas. Normalmente, volvía a ver algunas series animadas, aunque la mirada atenta de mi radical hermana solía clavarse sobre mí cada que pasaba detrás de mí. No sabía que tu mente de mierda pensaba más allá de dibujitos y juegos. Estoy viendo una comedia. Sí, el mundo es una comedia. Se alejó poco después, dejándome confundido. Sin pensar demasiado, continué viendo la serie en curso, volviendo poco después al computador para mi última ronda diaria. Mis sueños iban volviéndose extraños progresivamente. No podía dejar de verme dentro del mapa de aventuras. Caminaba y caminaba entre un laberinto sin fin, mientras el fondo animado mostraba espirales, semejantes a las vistas en el portal del End, pero había algo raro en ellas. Algo que progresivamente iba cambiando en el mundo. Con cada día que pasaba la paleta de colores variaba. Al principio por toques ligeros, luego a colores contrarios e incluso inversos a los mostrados originalmente. La canción era lenta, hipnótica. El ritmo de fondo empezaba a reemplazar poco a poco la melodía original, los sonidos de tambores y la estática resonaban cual megáfono, volviendo borrosa mi vista. Al día siguiente decidí tomarme un descanso de los videojuegos. Me centré en ver series animadas por ese día, en el único canal infantil que teníamos. Mientras miraba Roadhouse, uno de mis hermanos pasó detrás de mí, juzgándome. Cuando volteé, no hizo más que irse, sin querer interactuar conmigo, como era costumbre. Dejé pasar este extraño hecho, y continué viendo series en Nickelodeon hasta el anochecer. Los sueños extraños pararon, al menos por ese día. Después de llegar de clases y hacer mi tarea, prendí el computador y seguí con el mapa de aventuras al que tanto tiempo había dedicado. La siguiente fase del mismo era un dropper, ya saben, esos mapas donde debes caer atravesando obstáculos y sobreviviendo gracias a bloques de agua, slime, entre otros. Al principio el escenario era un arco iris, donde las nubes precipitaban mi muerte en patrones complicados.
Los siguientes estages se basaban en la atmósfera de la Tierra, como si estuviera ascendiendo de poco en poco hacia el espacio. Una vez pasada la capa protectora de la Tierra, los objetivos a esquivar eran satélites, que de vez en cuando confundían sus texturas animadas, cambiando de vez en cuando, como un efecto glitch. Las paredes destrellaban como estrellas, asemejando el cielo nocturno del juego, con una luna de fondo que iba moviéndose con lentitud. Lamentablemente, un molesto bug visual de color blanco solía molestarme a la vista, dificultando más el superar el dropper. Afortunadamente, tras muchos intentos y paciencia, junto a la motivación de la música animada y frenética, pude lograr superar los droppers y llegar hacia el fondo, el abismo cósmico. La textura de los alrededores se asemejaba a la del portal de Len, y debía atravesar un portal al Nether cercano para continuar. Hice un guardado de juego antes de ello, sintiéndome agotado y quizás algo estresado por haber superado tan ardua labor. Apagué el computador y me dirigí a dormir. El sueño de ese día fue de los más confusos que pude tener. Era yo, cayendo indefinidamente a través de un agujero extenso, que podría definir como un agujero de gusano. Escalas de blancos, grises y negros predominaban, y me acompañaban en una espiral sin fin, hasta llegar hasta el fondo, donde había un ojo observándome. Había planeado no jugar al día siguiente, al menos para comprobar si el mapa era el causante de estos sueños extraños. Desafortunadamente, no pude cumplir mi cometido tras haber sufrido una eventualidad desafortunada. No fui capaz de sentir el olor a quemado, y al no darme cuenta de que la comida se estaba quemando hasta ser cubierto por el humo del arroz ennegrecido, mis padres y hermanos no se midieron en sacar su frustración, dejándome encerrado en mi habitación. Como no tenía algo mejor que hacer, y necesitaba quitarme tal malestar mental de encima, decidí nuevamente entrar en el mapa de aventuras, accediendo a la sección final del mismo. La última sección me ubicaba en una isla desierta, donde se me guiaba hacia los lugares de interés de la misma mediante un camino de arena que se extendía cual pulpo en el diminuto terreno de tierra, rodeado por el mar y una extraña pared. Intentaba simular el cielo del juego, pero los colores de los bloques de cemento no daban el ancho. El sol enfocaba su luz hacia la isla, y las tareas me llevaban de lado a lado, como descubrir un cofre del tesoro, obtener las partes de un mapa, notas para descubrir una contraseña, abrir una bóveda secreta, entre otras cosas. Había 3 hangares vacíos, únicos rastros de la humanidad en la isla, y en uno de ellos hallé un pasadizo para llegar bajo tierra, a la etapa final. Esta fue, sin duda, la fase más psicodélica de todo. Había una gran cámara subterránea, con esos bloques cambiaban de color cada cierto tiempo de fondo, mientras la canción influía tensión. Era hora de poner la lana final. Un pasillo largo en el aire me llevaba a un pequeño mural, donde había bastantes carteles. Eran los nombres de usuario de las personas que habían finalizado el mapa. Puse el mío junto con la fecha para dejar registro. Tras dejar mi marca, procedí a dejar la lana en el monumento, finalizando así mi aventura. Pensaba que sería recompensado con un letrero de felicidades y fuegos artificiales. En su lugar, fui recibido por un sonido estridente que iba de derecha a izquierda en mis oídos, como una versión saturada de música de victoria de un juego de 8 bits, mientras el fondo cambiaba a cientos de imágenes distintas con diferentes colores que podrían haberme matado de un ataque epiléptico. Me quité los audífonos, pero podía seguir escuchando con la misma fuerza aquella melodía en mi cerebro, retumbando en cada sitio de mi ser. La pantalla me deslumbraba con tantas tonalidades que me impedían cerrar el juego de forma normal, como un screamer colorido. Sonidos de metal siendo tallado aparecían y se deformaban, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Con fuerza de voluntad, logré ir hacia el enchufe, llegando a desconectarlo, poniendo fin a mi calvario. Ese sentimiento fue momentáneo. Fue ahí cuando las cosas se tornaron realmente horribles. Mi habitación empezó a ser rodeada por un aura oscura, dificultando mi caminar a través de ella. Y ese ruido blanco perpetuo, como las neuronas muriendo tras mucho tiempo, sin dormir o un tinnitus imparable, sacudía mi ser con fuerza. No podía pensar en nada, mi cerebro se veía agobiado por el malestar que aquel juego me había causado. Sentía una jaqueca intensa con la luz, por lo cual, a duras penas pude ir a apagarla para quedar en profunda oscuridad. El sonido no se iba, ni cubriéndome los oídos. Dado a mis migrañas, solía tener unas pastillas para disipar el dolor de cabeza. Fui a tomarlas, disminuyendo un poco el ruido blanco. Incluso si algo estaba mal dentro de mí, no podía darlo a conocer a mis familiares, debido a las altas horas y el desinterés habitual en ellos.
La única opción que me quedaba era dormir y rezar, porque en la mañana siguiente el ruido hubiese parado. En el sueño que tuve esa noche, me veía en medio de la noche, caminando a través de la arena de aquella isla. El mar estaba agitado, lo suficiente para escuchar las olas rompiéndose contra las rocas en la orilla. Una luz me iluminaba, guiándome hacia los hangares, específicamente, al hangar donde yacía el secreto. La puerta estaba abierta, dejándome ver un poco el interior, donde varias siluetas oscuras rodeaban la compuerta hacia el subterráneo. Arriba de ellos, yacían los name tags de las personas que habían completado el mapa. Cuando éstas se giraron a verme, retrocedí, y la luz empezó a apagarse lentamente. Al ver hacia arriba, la luna, o lo que la reemplazaba, me miraba fijamente. La iluminación decrecía y mostraba en todo su esplendor a esa criatura, observándome. Una vez se volvió oscura, dejándome ver solo lo que me rodeaba, las siluetas me rodearon, atrapándome. Si tan solo no fuera por el suave trato de mi hermana, siendo tan considerada para despertarme con un golpe, no me habría dado cuenta de los gritos en sueños que exclamé. No pude volver a dormir tras ello, una fuerte paranoia me invadía, alejándome de la ventana para no volver a ver la luna. No quería salir de mi propia habitación, ni comer, ni nada. No podía sentir sabores ni escuchar nada que no fuera ese agobiante ruido blanco. Permanecí viviendo el infierno durante varias horas, hasta que, en medio de aquella pesadilla, pude entender finalmente el mensaje que estaban diciendo esas siluetas, como murmullos. Contáctanos. ¿Contactar? ¿A quién? La respuesta no era clara, pero, afortunadamente, yacían aún los creadores del mapa en la página web. Fue difícil tomar valor para hablar con ellos, mas no tenía otra opción, y la desesperación nublaba cualquier razonamiento coherente. Empecé a recitar, detalle a detalle, todo lo que me estaba ocurriendo gracias a aquel mapa, pasando desde los malestares hasta los sueños, exigiendo, a su vez, una explicación para lo que estaba sufriendo, e inclusive una cura a mi malestar. No entendía en ese entonces cómo había sido afectado, era bastante joven e inocente para comprender la maldad humana y la capacidad que tenían para infligirla, incluso en un juego que tanto adoraba y que funcionaba como único escape de mi dura realidad. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó antes de recibir una respuesta a mi informe, solo sé que fue más rápido de lo que hubiera podido desear, incluso en mis mejores expectativas. El mensaje decía lo siguiente. Oh, me agrada oír eso, amigo. Son pocos quienes pueden atravesar la última prueba de la voluntad y permanecer vivos. La mayoría del tiempo suelen llegar al final y dejar su mensaje antes de irse de este plano. Ya que has llegado tan lejos, en el supuesto de que sigas leyendo esto, mereces conocer el marrón en el que te has metido. Has sido nuestro sujeto de pruebas para probar las alucinaciones visuales que hemos diseñado, si todavía no te has dado cuenta, LOL. Llevábamos años intentando poner a prueba más personas y verificar los efectos de nuestros nuevos juguetes en acción, pero los métodos para ello han ido perdiendo eficiencia a lo largo de los años, y se han complicado aún más con la llegada de otros peces gordos al estanque. Probamos en muchas ocasiones con los medios de comunicación, pero tuvimos que desplazarnos. Entonces, tuvimos la maravillosa idea de experimentar en el mercado de videojuegos. Y qué mejor que este juego cúbico donde podemos diseñar lo que sea y ocultarlo de la vista de incautos como tú. Lo que estás experimentando ahora es un efecto secundario de nuestro experimento. Como sabrás, esos mapas y texturas tan inusuales tenían una intención, misma que no podías ver al estar tan enfocado en atravesar tus objetivos. Los resultados que has mencionado nos complacen en sobremanera, y por ser un buen sujeto de pruebas, podemos darte una manera de solucionarlo, y de disipar estos malestares que sientes ahora mismo. He dejado un link abajo con el nuevo mapa. No te preocupes, jugarlo no te hará daño, solo te curará definitivamente. Siempre y cuando nos prometas mantener este secreto. Atentamente, T.C.A. ¿Un nuevo mapa? Están locos. Después de todo el daño que me han hecho, simplemente una disculpa y aquí está tu medicina. Malditos psicópatas. La idea en mi cabeza pasó y resonó con intensidad. ¿Qué debía hacer? ¿Obedecer y probar de nuevo pasando un invento de esos idiotas? La simple idea me repugnaba, usar usuarios al azar para ver si sus experimentos raros funcionaban. ¿Qué clase de enfermo mental pensaría que esto es una buena idea?
Me habían hecho pasar los peores días de mi vida, peores incluso que aquellos donde mi familia me hizo sentir como la peor basura del mundo por ser no deseado, y ni sus ofensas me estaban provocando tanto dolor como las alucinaciones y ese puto sonido blanco cogiéndome la mente. El link al mapa fue suministrado, como un archivo descargable tipo RAR. En ese momento quise darle un golpe al computador, o cualquier cosa que se atravesara en mi camino. Pero era demasiado débil como para hacer eso sin resultar con una lesión grave. Toda mi puta vida pasando por personas así, y ni en mi refugio podían darme paz. ¿Qué tan miserable quieren que sea? La ira solo provocaba que mi malestar se incrementara, volviendo de nuevo a la agonía. Sea lo que sea, ¿qué otra opción tenía? No podía dejar pasar más tiempo y continuar en este estado. Incluso las pastillas eran nada para aliviar mi calvario. Si hubiera tenido orgullo, sin duda, la tentativa de arrebatar mi propia vida hubiera sido la óptima, sin darle más oportunidad a esos sujetos de jugar conmigo. Sin embargo, mi debilidad era mi mayor defecto. Y si ellos me prometían una cura, por más enojado y resentido que estuviera, iba a aceptarla. No sin antes dejar esta nota entre mis apuntes, en un lugar donde pueda ser encontrada. Aunque una enorme posibilidad de ser ignorada quedaba en el aire. Quizás no soy nada después de todo, ¿por qué debía luchar para librarme de esto? Nada a mi alrededor mejoraría después de ello. Solo me quedaba una última esperanza, y mi desesperación hizo ceder a la cordura. Era hora de terminar con esto, de una forma u otra. Deséenme suerte. Epílogo. 6 meses han pasado desde ese milagroso remedio. He tenido que leer los escritos que realicé antes de consultar mi única vía de escape, repasando las malas memorias que viví en el pasado. No recuerdo exactamente de qué trataba, únicamente tenía el objetivo de jugarlo, pasarlo, y simplemente superarlo. A fin de cuentas, el remedio prometido resultó funcionar. En cuanto terminé, pude sentir cómo mi cuerpo empezaba a recuperar fuerzas. El mal olor se fue, las alucinaciones pararon, los brotes esquizofrénicos y la paranoia se fueron como el polvo con el viento, esclareciendo mejor mi mundo. El sufrimiento paró, los sueños raros pasaron a ser simples recuerdos, teniendo así una paz después de una tormenta casi arrasadora. Dejé los videojuegos por un tiempo, dedicando más mi tiempo a empezar a vivir la vida, empezando a ver de manera diferente a mis iguales. Quizás, aunque cometieran errores, no eran del todo malos. Empecé a socializar más con la gente, y a hacer todo aquello que, en momentos de desesperación y al borde del abismo, deseaba con toda mi alma hacer y experimentar. Quizás, a fin de cuentas, todo lo que sufrí en esas semanas hizo cambiar algo en mí, cambiar para bien. Dediqué algo de mi tiempo a ver series, películas, todo aquel medio audiovisual alejado de un mando. Comencé a realizar actividades como la programación, a involucrarme en cosas más serias, como la política, y apoyar a mi hermana en sus proyectos personales. Poco tiempo después me interesé en llevar mis habilidades de programación al ámbito de los videojuegos, comenzando algunos proyectos propios. Me llevó mi tiempo, pero pude tener un buen manejo de la programación y algunos sistemas de lenguaje. Cada día, cada hora, estudiar. Continuar estudiando en mi tiempo libre sin descuidar mi escuela. Cada día sentía esa necesidad de aprender, al menos lo suficiente para ser útil. Cada día mejor, podría decirse. Cada día más útil. Ellos se contactaron de nuevo conmigo, y empecé a verlos como los sujetos que dieron un significado real a mi vida. Después de todo, debía atribuir mi nueva felicidad a ellos, incluso con sus métodos poco ortodoxos, ¿habían rendido resultado? No. Les interesaba que formase parte de ellos, y gracias a mis recientes habilidades adquiridas, prontamente me convertí en parte de su staff. Cada día me dejaban tareas de implementar nuevas maneras de esparcir sus experimentos. Cada día me daban la tarea de incentivar a otras personas a participar. Cada día recibía una recompensa por mi labor. Cada día les era más útil. Y eso me hacía feliz. Cuando fracasaba o no alcanzaba las expectativas, bajaba enormemente mis niveles de felicidad, y me motivaba a ser mejor. Cada día, cada hora de mi tiempo libre. Actualmente, he sido partícipe de varios proyectos suyos, los cuales han ido enfocados principalmente a juegos de código abierto y con posibilidades enormes de creación, como el propio Minecraft, Mugen, incluso hemos verificado la posibilidad de integrar nuestras texturas hacia juegos como Spore, Roblox, entre otros. Cuanto más jóvenes fueran, más probabilidades había de pertenecer a nuestra asociación. Incluso si no eran capaces de programar o dibujar, simplemente con esparcir el mensaje era suficiente.
Estoy seguro de que has leído esto con malos ojos y tienes una mala impresión. Yo diría lo mismo si no hubiera vivido este proceso con mis propios ojos. Estoy seguro de que, si no tienes objetivos en tu vida, te sientes derrotado, y sin ganas de existir, posiblemente te encuentres con alguno de los mapas y videojuegos que hemos diseñado para personas como tú. Sería interesante ver si eres capaz de superar esta prueba de fe, como la hacemos llamar. Y quizás, solo quizás, ser parte de nosotros, las personas que hemos querido seguir viviendo por una causa mayor. Estén atentos a nuestro nuevo gran paso. Atentamente, T.C.A. Los creepers del infierno. Cuando me enteré de la existencia del juego llamado Minecraft, enseguida me enamoré de él, fue amor a primera vista, me moría por jugarlo, pero antes quería estar bien preparado, siempre que empiezo a jugar un juego me gusta averiguar todo lo que se pueda. Vi muchos gameplays en internet, me enteré de todos los trucos y secretos, me aprendí todos los consejos y en general, todo lo que hay que saber para llevar una buena partida. Después de un tiempo y darme cuenta de que ya nadie podía decirme nada nuevo sobre el juego, decidí que era hora de pasarlo todo a la práctica. Finalmente descargué el juego, estaba verdaderamente ansioso. Llamé a mi mundo, mi Minecraft 1, sí lo sé, no soy muy original, y empecé la partida. Como era novato, pensé ponerlo en modo pacífico, pero confiado en todo lo que había aprendido, lo puse en modo normal, solamente lo pondría en modo pacífico cuando fuera a explorar las cavernas en busca de minerales. Aparecí en un lugar muy cercano a una cueva, que más bien era una especie de túnel ya que la salida se veía fácilmente del otro lado, me pareció un buen lugar para tener mi casa y así no gastar en bloques de madera o piedra para construir la casa, pero lo primero, como siempre en el Minecraft, es ir a conseguir madera y carbón, este último no lo tuve que buscar mucho ya que en mi cueva había bastante, así que conseguí madera, hice mi mesa de trabajo, mis cofres, me hice un pico para empezar a mejorar mi casa por dentro y le puse antorchas. Me quedó bastante bien para mi primer día, lo único malo es que estaba anocheciendo y no había podido conseguir lana para hacer mi cama, así que mi primera noche la tuve que pasar completamente en vela. Como no había conseguido arena para hacer ventanas de cristal, no pude ver a los monstruos en la noche desde adentro, únicamente podía oírlos, hacían bastante ruido, mucho más de lo que lograba recordar de los videos que había visto, pero creí que se debía al modo de grabado de esos videos, así que consideré que era normal. Escuché durante mucho tiempo, de tanto en tanto abría un agujero para saber si ya había salido el sol, pero lo tapaba inmediatamente al darme cuenta de que no, de esa manera no entraban los monstruos. Varias veces me pareció oír, a lo lejos un sonido raro, parecían algo así como lamentos, no solo desde afuera, también en mi propia cueva, más bien, del otro lado de las paredes de mi cueva, supuse que estaba conectada a otra cueva y solo había que picar para hallarla, pero por el momento me conformé con que solo eran zombies del otro lado, curiosamente en ninguna de las guías que había visto mencionaban esos extraños sonidos como sollozos, creía que solo era mi imaginación excitada por el juego, y me hacía oír cosas. Cuando salió el sol de nuevo todo era felicidad afuera, alcancé a ver como un zombi y un esqueleto se quemaban, así que aproveché todo el resto del día en buscar materiales, en especial hierro, teniendo una cueva prácticamente al lado de mi casa sería absurdo no usarla, pero decidí dejarla para después, creo que en mi interior todavía tenía miedo por lo de la noche anterior. Encontré hierro un poco lejos de mi casa, pero era suficiente para hacerme las herramientas de hierro, también conseguí comida y semillas, lo que sí me fastidió es que había muy pocas ovejas, y ninguna me daba su lana al morir, de hecho creo que solo encontré unas 4 en todo el día, además no me quedaba hierro suficiente para hacer las tijeras para cortar la lana, lo cual fue muy frustrante ya que iba a tener que permanecer despierto otra vez toda la noche. Cuando llegó la noche pasó lo mismo otra vez, fui corriendo a mi casa y una vez encerrado, se empezaban a escuchar los mismos ruidos que la noche anterior, era fastidioso ya que no podía excavar hacia adentro en mi cueva ya que podría encontrarme con el origen de esos sonidos que se oían desde las profundidades y eso me aterraba un poco, así que me tocó fastidiarme otra vez. Al día siguiente no hice nada muy interesante, empecé a hacer mi granjita, hice unos cultivos, me hice ventanas de cristal y puertas, seguí excavando para encontrar hierro con buenos resultados, me abastecí de muchas cosas necesarias, lo único que me enojaba era que no encontraba una sola maldita oveja para hacer una cama, en fin, pasé así muchos días, pero al cabo de un tiempo me empezaron a escasear muchas cosas, me faltaba hierro, solo me quedaban 2 picos, y carbón, apenas tenía para 15 antorchas.
Como ya había acabado con la pequeña mina superficial en la que iba a excavar, no me quedó más remedio que excavar en las paredes de mi casa, hacia donde supuse que estaba una cueva. Agarré mis picos, palas, espadas, comida y algunos bloques por si los necesitaba, y empecé a adentrarme en la montaña. Como había dicho al principio, puse el modo pacífico cuando empecé a explorar. Aún tenía un poco de miedo por los monstruos que podrían aparecer, así que mejor me fui a lo seguro. Piqué un poco más, de alguna manera terminé unos niveles más abajo de mi casa, y fue cuando me di cuenta de que sí había una enorme cueva, pero esta cueva estaba justo debajo de mi casa, apenas separadas por un bloque. Si hubiera excavado directamente hacia abajo desde mi casa hubiera muerto del porrazo. Me felicité por mi decisión de ir excavando del modo en el que lo hice, así que hice un camino que me llevaría seguro hasta mi casa rápidamente. Cuando llegué a la cueva la llené de antorchas, y rápidamente encontré mucho carbón, y mucho hierro. Había valido la pena venir definitivamente. Indagando un poco más, me di cuenta de que la cueva era más grande de lo que pensaba. Se formaban de esos típicos pasadizos que cuando crees que ya se terminó la cueva, pones otra antorcha y te das cuenta de que aún sigue y sigue la cueva de manera que parece interminable. Me aventuré un poco más en las profundidades de la tierra, siempre cuidándome de recordar cómo volver, ya que no quería perderme y tener que gastar pico de más haciendo una salida de emergencia. Mi viaje rindió frutos, encontré lapislázuli, oro, piedra roja y lo mejor, diamantes. Eso hizo que todo valiera la pena. Ya no tenía nada más que temer. Rápidamente fui corriendo a mi casa a guardar los preciados diamantes. No pensaba utilizarlos todavía, aún tenía palas y espadas de hierro y piedra que utilizar, no los iba a desperdiciar. Estaba tan feliz que durante varios días no me preocupé por nada, seguí con el juego normalmente, le puse escaleras a mi casa, fui a explorar los alrededores donde encontré champiñones y otras cosas para comer, conseguí carne, en fin, hice muchas cosas. Lo que ya me tenía harto era que no encontraba una maldita oveja para tener lana, a pesar de que ya tenía las tijeras. Todas esas noches me las pasé despierto, siempre con esos molestos sonidos que me asustaban desde fuera y también desde dentro de la mina que descubrí junto a mi casa. Pero ya no me preocupaba tanto. Sin embargo, quería más diamantes, así que planeé bajar de nuevo a la mina que se encontraba bajo mis pies. A la mañana siguiente me equipé con todo lo necesario para bajar, los 2 picos de metal que aún me quedaban, el de diamante por si acaso se acababan los otros 2, mis espadas incluida la de diamante, comida, antorchas y bloques como de costumbre. La única cosa diferente era que esta vez no activé el modo pacífico, sino que fui directamente en el modo normal. No tenía miedo, después de todo, iba con una armadura de metal, además de varias espadas, un arco con flechas. Para eso tuve que salir unas noches a matar arañas, y si todo eso no bastaba tenía mi espada de diamante, nada podía salir mal. Cuando bajé todo era normal, todo estaba tal y como recordaba. Avancé muy adentro hasta donde había encontrado los diamantes, y cerca había lava. Con mucho cuidado hice un camino de piedra para pasar sobre la lava hacia donde continuaba la oscuridad, y me aventuré sin miedo. En ese momento pasó algo extraño, de entre la oscuridad salió un zombie corriendo a toda velocidad hacia mí. Yo estaba preparado para matarlo, pero luego me di cuenta de que detrás de él venían muchos más. Eso no lo tenía planeado, y como no estaba seguro de si podría matarlos a todos, rápidamente me refugié en un lugar elevado para ellos y ahí los mataría con flechas. Pero lo raro fue que cuando llegaron por donde yo estaba no se quedaron en las cercanías tratando de alcanzarme como era lo común, sino que continuaron corriendo hacia el camino por donde yo vine, y desaparecieron sin siquiera voltear a verme. Otra cosa que noté fue que cuando pasaban junto a mí no se oían sus típicos gritos de zombies, sino que producían un sonido muy similar a los sollozos que oía cada noche. Entonces me quedé intrigado, ¿por qué esos zombies producían un sonido diferente al usual? ¿Por qué habrían pasado de largo sin tratar de matarme? Todo eso me asustó, pero también me dio curiosidad, así que seguí mi camino a través de la oscura cueva. Un rato después de andar cavando no encontré nada más interesante, salvo los minerales que se esperan encontrar en una mina, pero todavía no encontraba más diamantes. Ya que sabía muy bien cómo volver a mi casa sin perderme, seguí excavando y picando y no me iba a detener hasta encontrar más diamantes. Apenas acababa de pensar eso, continué cavando hacia abajo esperando llegar a otro lugar con lava. Sin embargo, cometí el error que nadie que juegue al Minecraft debe hacer. Cavé directamente hacia abajo, directamente bajo mis pies. Antes de que me diera cuenta, ya estaba cayendo dentro de otra enorme cueva e impactando contra el suelo, salvándome de morir gracias a la armadura. Pero ahora todo estaba oscuro. Puse antorchas por todos lados, pero me di cuenta de que aún así no podía ver el agujero por donde caí. No tenía idea de dónde estaba.
Tratando de mantener la calma, pensé simplemente en cavar hacia arriba. El problema es que como había perdido mi punto de referencia, si hacía eso podría acabar más perdido que antes. Es común que empieces a cavar creyendo que vas a salir en la dirección en la que quieres, y al final solo apareces en otro sitio extraño y más perdido que antes. Mantuve la calma y pensé que mientras aún supiera por dónde estaba el agujero por el que caí todo estaría bien, así que continué explorando esa nueva cueva, cuidándome de dejar antorchas que me llevarán de nuevo a ese punto. Luego de un rato de explorar llegué a una sala muy extraña. En esa sala había muchos esqueletos, pero estaban muertos. Lo bueno es que pude recoger sus flechas, pero me pareció muy extraño que estuvieran muertos solo porque sí. Inmediatamente después percibí algo moverse. Eran arañas que trepaban por las paredes, pero al igual que los zombies, estas no tenían la intención de atacarme, solo se quedaban quietas en la parte más alta de las paredes. Aunque me pareció muy extraño, decidí que esto solo era algo más beneficioso para mí, así que dije que mientras no me atacaran estaba bien para mí, así que seguí mi camino. No tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrara diamantes. Esta desventura al fin tendría algo de bueno. La suerte me sonreía de nuevo. Cuando saqué el último diamante decidí que era hora de dejar de explorar por hoy y me dirigí a mi casa. Pero en ese momento lo oí. En algún lugar de la enorme cueva alguien gritó. No fue un grito fuerte, pero era lo suficiente como para helarme la sangre. No distinguía de dónde provenía, pero no me cabía la menor duda de que era un grito de tristeza. Incluso podría decir que era un grito de dolor. Sea como sea, no quería quedarme a averiguarlo, ya que me estaba dando mucho miedo, así que regresé por donde vine. Sin embargo, algo había cambiado en la habitación donde estaban los esqueletos y las arañas. En el centro de esa sala ahora había un Enderman muerto, o al menos estaba ahí inmóvil en el suelo. Parecía que no tenía piernas, como si hubieran sido arrancadas, y para mi sorpresa, le estaba saliendo sangre. Era sangre pixelada como todas las cosas en el suelo, pero aún así era impresionante. No recuerdo haber oído que se pudiera sangrar en el Minecraft, con una animación que se parecía mucho a las corrientes de agua, solo que esta salía desde las piernas del Enderman. Las arañas ahora no se movían, se habían escondido lo más que podían entre las grietas de las paredes y el techo. Algo indudablemente las estaba asustando, y con razón. Sea lo que sea, había podido derrotar a un Enderman, pero yo en ese momento estaba muy aterrado para pensar, así que solo me fui corriendo hasta donde había caído. Pero en ese momento empecé a oír gritos detrás de mí. No eran como los gritos que había oído en la noche, que ya sabía que venían de los zombies. Estos gritos se parecían mucho a los que hace esa criatura que vive en el Nether, no tan agudos pero sí más fuertes, y esos gritos los oía justo detrás de mí, como si me persiguieran. El pánico empezó a apoderarse de mí, y solo continué corriendo hasta donde debía ir. Literalmente era horrible esa sensación de estar corriendo a toda velocidad a través de una cueva macabra, siendo perseguido por unas extrañas criaturas que lanzaban horribles gritos. No me animé a voltear para ver lo que eran y seguí corriendo tratando de estar calmado. Pero cuando llegué al punto donde había caído, recordé que no tenía manera de subir y no tenía tiempo de colocar bloques para llegar hasta arriba, así que, armándome de valor, empuñé mi espada de diamante y me di vuelta para enfrentar a mis perseguidores. Qué horrible escena fue la siguiente. Una persona con el corazón débil no habría podido soportarlo. Corriendo detrás de mí, se encontraba todo un grupo de creepers, pero no eran creepers comunes, eran un tipo macabro de creepers. Había de varios tipos, tenían los ojos desproporcionadamente grandes, algunos tenían un extraño brillo rojo oscuro en los ojos, de tal manera que algunos parecían tener una cara de tristeza. Estos creepers empezaron a atacarme, me defendí con la espada, al parecer les hacía daño, pero no se morían. Traté de mantener la calma sabiendo que al menos no explotaban, cosa imposible en los creepers. Hubo momentos en que los tenía prácticamente pegados a mí, y nunca oí el típico sonido de SSSSSSSS cuando van a estallar. Sin embargo, al parecer tocarlos me bajaba armadura, así que salí corriendo hacia la dirección opuesta sin saber qué hacer. Por ahí estaban los otros creepers, pero estos parecían tener sangre en su cuerpo y ojos, como si lo hubieran atacado. Estos también empezaron a atacarme, pero eran más lentos, así que los perdí. Luego me encontré estos tenían los ojos enormes y muy realistas. La expresión de su boca daba la apariencia de que estaba muy asustado, pero estos no me atacaron sino que solo empezaron a correr junto a mí sin quitarme vida. Pero eso sí, todos estaban gritando de la misma manera que la que oí hace un rato. Era un grito de tristeza que helaba el corazón, pero de todas maneras, la sola visión de estos seres era más que suficiente como para tenerme al borde de la histeria. Empecé a correr de un lado a otro sin saber qué hacer, solo trataba de mantenerme lejos de esos creepers, pero sus gritos resonaban por toda la cueva.
En un momento de lucidez hice rápidamente una torre con bloques de gravilla, de manera que quedé fuera de su alcance. Sin embargo, ellos seguían debajo de mí, tratando de alcanzarme sea como sea. Yo no sabía qué hacer, me habían quitado toda la armadura y me quedaban pocos corazones de vida, y además ya me había comido toda mi comida, por lo que no podía hacer que mis corazones subieran solos. Atrapado, lo único que pude hacer fue lanzarles flechas, pero aunque al parecer sí les hacía daño no se morían, seguí hasta quedarme sin flechas. De pronto, desde la oscuridad, salió un Enderman, pero estaba preocupado por los creepers endemoniados, pero el maldito empezó a quitar los bloques debajo de mí, uno por uno, y como los bloques que usaba eran de grava, estos respetaban la gravedad por lo que caía más abajo, no tenía otro tipo de bloques, solo seguí poniendo más bloques mientras el Enderman los quitaba uno a uno, y era cuestión de tiempo para que se me terminaran los bloques y cayera a sus garras. Mientras eso pasaba, me pareció oír que los gritos de los creepers formaban palabras. Me pareció oír palabras como ayuda, aliméntanos, o eres nuestro, aunque tal vez solo era imaginación mía oír cosas donde no la había. Cuando no me quedaron más bloques pasó lo inevitable, el Enderman los quitó todos hasta que solo me separaba un bloque de ellos, entonces fue cuando se arremolinaron alrededor de mí, solo podía ver sus horribles caras y oír sus espantosos gritos, la pantalla se empezó a poner roja, supuse que era la sangre que le salía a mi personaje al pasar por sus ojos, apreté F5 para cambiar a tercera persona, y vi como todos los creepers lentamente despedazaban a mi personaje, siguieron así hasta que quedó todo en los huesos, y estos eran exactamente como los de los esqueletos. Lo último que vi fue a esos creepers devorarse de manera muy realista la carne de mi personaje. Un dato curioso era que los creepers de enormes ojos blancos y enorme pupila negra parecían casi tan asustados como yo. Antes de que la pantalla se pusiera negra, uno de esos creepers que eran pacíficos se acercó a la pantalla, y entre los gritos que salían de su boca me pareció oír un gracias. Cuando morí, en lugar de salir la pantalla normal para volver a aparecer o en el último lugar en el que apareciste o en el menú principal, apareció automáticamente en el menú principal, y mi mundo, mi Minecraft 1 ya había desaparecido, y no me atreví a iniciar otra partida. Sin embargo, aún mucho después de todo eso, sigo pensando en ello, porque esos creepers no estallaban. ¿Cuál era el objetivo de que mataran a mi personaje? ¿Por qué ese creeper me agradeció el haber muerto? Tengo una teoría, pero no creo que alguna vez tenga el valor necesario como para volver para comprobarla. Siempre me había preguntado si todos los monstruos, sobre todo los esqueletos y los zombies, habían sido personas normales en algún tiempo que por alguna razón se convirtieron en esos monstruos, ¿pero por qué? Tal vez los creepers los transformaron en monstruos, tal vez necesitaban a alguien que saliera a la superficie para traerles comida, ya que ellos solo pueden explotar, y necesitarían carne para sobrevivir, tal vez ellos crearon a los monstruos con el fin de llevarles carne fresca. Los creepers normales solo serían un tipo de creeper que no puede aguantarse el hambre, y sale a buscar comida aunque eso le cueste morir, no sé, tal vez solo es pura invención mía al tratar de darle sentido a todo lo que pasó. De lo que sí estoy seguro, es de que en tiempo de hambrunas, donde no tienen carne que comer, algunos de ellos tienen que recurrir al canibalismo, por eso había algunos ensangrentados, tal vez los adultos se comen a los más jóvenes, y esos creepers inofensivos a lo mejor iban a ser los siguientes a menos que encontraran comida, tal vez por eso los zombies salieron corriendo, atemorizados de que fueran los siguientes en el menú. El Enderman seguro los ayudó a cambio de que no se lo comieran, supongo. Asustado me dio las gracias. Sea como sea, ahora es raro que en las noches pueda dormir tranquilo, siempre escucho esos sollozos que provienen de algún lado de mi oscura habitación, y no importa a dónde mire, siempre veo la expresión de terror de ese pequeño creeper que salvé de ser devorado con mi vida. Herobrine. Recientemente he creado un nuevo mundo en Minecraft para un solo jugador. Todo era normal al principio mientras empezaba a cortar árboles y a construir una mesa de trabajo. Noté que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una distancia de renderización diminuta. Pensé que era una vaca, así que la perseguí, con la esperanza de conseguir algo de cuero para la armadura. Pero no era una vaca. Mirando hacia atrás había otro personaje con la skin por defecto, pero sus ojos estaban vacíos. No vi ningún nombre, y comprobé 2 veces que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo, me miró y corrió rápidamente hacia la niebla. Le perseguí por curiosidad, pero ya no estaba. Continué con el juego, sin saber qué pensar.
A medida que ampliaba el mundo veía cosas que parecían fuera de lugar para que el generador de mapas aleatorios las hiciera. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano y arboledas con todas sus hojas cortadas. Constantemente me parecía ver al otro jugador en la niebla profunda, pero nunca pude verlo mejor. Intenté aumentar la distancia de renderizado hasta lo más lejano cada vez que creía verle, pero fue en vano. Guardé el mundo y entré en los foros para ver si alguien más había encontrado al pseudo jugador. No había ninguno. Creé mi propio tema hablando del hombre y preguntando si alguien había tenido una experiencia similar. El post fue borrado a los 5 minutos. Lo intenté de nuevo, y el tema se borró aún más rápido. Recibí un mensaje privado del nombre de usuario Herobrine, que contenía una palabra, para. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página se cerró con el error 404. Recibí un correo electrónico de otro usuario del foro. Afirmaba que los mods pueden leer los mensajes de los usuarios del foro, por lo que era más seguro utilizar el correo electrónico. El autor del correo electrónico afirmó que él también había visto al jugador misterioso, y que tenía una pequeña lista de otros usuarios que también lo habían visto. Sus mundos estaban llenos de características iguales a las de mi mundo, y describió que su jugador misterioso no tenía pupilas. Pasó aproximadamente un mes hasta que volví a tener noticias de mi informante. Algunas de las personas que se habían encontrado con el hombre misterioso habían investigado el nombre de Herobrine y descubrieron que ese nombre era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Tras recabar más información, se reveló que era el hermano de Notch, el desarrollador del juego. Envié personalmente un correo electrónico a Notch y le pregunté si tenía un hermano. Tardó un poco, pero me respondió con un mensaje muy corto. Lo tenía, pero ya no está con nosotros. Notch. No he visto al hombre misterioso desde nuestro primer encuentro, y no he notado ningún cambio o aparición recientemente. Pero pude hacer una captura de pantalla cuando le vi por primera vez. Esta es la única prueba de su existencia. Entidad 303. Primer encuentro. El siguiente es un correo electrónico de Frankie, la primera persona que se encontró con la entidad 303, que se suponía que iba a ir a Speed, la primera persona que habló sobre el 303. El correo electrónico de Frankie ha sido borrado desde entonces. Fecha de envío del correo electrónico: 11 de diciembre de 2013. Correo electrónico: frankieteminer2001@yahoo.com. Asunto: información sobre la entidad 303. Mensaje: Hola, Speed. Mi nombre es Frankie. Soy una gran fan de Minecraft, y he estado jugando durante unos 2 años. Todos los días después de la escuela, yo y mi amigo John siempre jugábamos en su servidor privado. Él era un poco novato en Minecraft, pero como era bastante rico, decidió comprar un servidor privado para que pudiéramos jugar a la supervivencia multijugador, junto con mis amigos, Vincent y Brady. Un día, todos estábamos en un chat de Skype de grupo y estábamos trabajando en una enorme ciudad de supervivencia que estábamos en el proceso de construcción de al menos 8 meses. Estábamos muy orgullosos de cómo había quedado. Estaba situada en un desierto, así que llamamos apropiadamente a nuestra ciudad Ribones. De repente, mientras todos íbamos a coger suministros para terminar el hotel en el que estábamos trabajando, yo noto algo extraño en el chat. Los únicos plugins que teníamos en el servidor eran Essentials, junto con un plugin que Brady encontró llamado Socialspi. Gracias a Socialspi, parece que alguien llamado player.number 303 utilizó el comando /stop. Ahora, John sufre de una gran ansiedad. Lo conozco desde el preescolar y siempre ha sido una persona muy insegura, así que cuando vio que un supuesto jugador inexistente intentó apagar el servidor, pensó inmediatamente que se trataba de un hacker. Al principio, pensé que se trataba de un error o algo, así que estaba siendo paranoico, pero recordé que se trataba de un servidor privado. Configuré los plugins para él y tal, y mantuve su servidor en la lista blanca, ya que él no sabía cómo. No había forma de que nadie se uniera excepto nosotros. Revisé el panel de control del servidor y mostraba que éramos los únicos en el servidor. Me estaba confundiendo un poco. Todos decidimos ignorarlo y seguir con nuestra supervivencia.
20 minutos después, y estoy caminando con Vincent hacia el bosque más cercano para coger madera, que no estaba muy cerca. De repente, vemos una figura blanca en la distancia del desierto. Parecía ser el modelo de algún tipo de figura fantasmal, con lo que apenas pude distinguir como ojos rojos. Rápidamente hice una captura de pantalla y corrí tras ella. Por alguna razón, el jugador de Vincent se quedó quieto. Asumo que es solo lag, pero ni siquiera está hablando en la llamada de Skype. Compruebo el Skype y le pregunto si sigue conectado. No responde. Ni siquiera está en la llamada de Skype. A estas alturas, Brady se limita a ignorarnos y a concentrarse en el hotel, y John está sorprendido. Puedo oír el temblor de su voz. De todos modos, abro Minecraft de nuevo para ver que la figura blanca desapareció, y Vincent se desconectó del servidor. Intento llamarle a mi teléfono, pero no responde. Me salta el buzón de voz. Intento enviarle un mensaje de texto, pero los mensajes no llegan. John se preocupa, hasta el punto de que parece que está a punto de llorar. Brady ni siquiera nos escucha, no es consciente de la situación en absoluto. Por fin consigo llamar su atención, y por fin se da cuenta de lo peculiar que es este problema. Se acerca a mí y me ayuda a buscar la figura blanca. Ahora, John está llorando histéricamente, pensando que el hacker ha matado a Vincent o algo así. De repente, mi pantalla empieza a fallar. No es normal que Minecraft se desconecte así. Parecía que se corrompió algo así. Si eso no es lo suficientemente malo, el chat comienza a spamear objeto convocado con éxito por player.number 303. Miro el chat de Skype y me doy cuenta de que alguien se ha unido a la llamada. No tiene nombre de usuario, ni hemos recibido ninguna notificación de que alguien se haya añadido a la llamada. John está observando todo esto. Le tiembla la voz y le oigo moquear. Sinceramente, yo también estaba empezando a asustarme un poco. Brady parece dejar la llamada y desconectarse del servidor, posiblemente por aburrimiento. Intento calmar a John, pero él simplemente repite: No puedo soportar esto. Esto es demasiado para mí. El anónimo que llama por Skype finalmente pone la cámara. Está demasiado oscuro para ver nada. John se siente demasiado abrumado y abandona la llamada y el servidor. No lo culpo, si se quedara más tiempo, probablemente tendría un colapso mental. Estamos solos este jugador anónimo y yo. Pregunto si hay alguien allí. Oigo una débil voz que dice algo así como pide un deseo. Era tenue, pero sonaba como un cambiador de voz. Decido encender Minecraft para ver si el jugador está allí. El chat se llena de sobrecarga de archivos en texto rojo, junto con pide un deseo en texto gris. De repente me envenenan con una poción de ceguera. Luego pierdo mi capacidad de movimiento. Ni siquiera puedo apagar el ordenador o salir de Minecraft. Este jugador entonces corre hacia mí. Parecía tener una skin fantasmal, con ojos rojos y una parca blanca. El chat entonces dice una cosa más. Pide un deseo y despídete de tus amigos. La llamada de Skype se cierra solo de alguna manera, y el jugador corre hacia mí y me golpea. Por alguna razón, hace ese ruido que solía existir en la beta. Mi ordenador se apaga. Intento encenderlo, pero es inútil. Intento usar mi teléfono, pero internet no funciona. Espero unas 3 horas antes de encender el ordenador. El fondo de pantalla del escritorio se cambió a una codificación verde, probablemente hexagonal. Entonces me doy cuenta de que, literalmente, todo, excepto la papelera de reciclaje, se ha borrado de mi PC. Apago mi ordenador y uso mi laptop. Intento llamar a John, pero no responde. Lo mismo ocurre con Brady y Vincent. Decido irme a la cama e ir a la escuela al día siguiente para hablar con John y los demás al día siguiente. Voy a la escuela a la mañana siguiente y Brady es el único que aparece. Dice que los padres de Vin y John han llamado a los suyos y preguntan si John o Vin están en su casa. Al parecer, han desaparecido. No había rastro de ellos, y la policía fue a sus casas a comprobar si había alguna pista sobre dónde estaban, pero no hubo resultados. Decido dejar la escuela y caminar hasta la casa de John para ver si está allí.
Veo a su madre sentada en la escalera, llorando. Le pregunto si está bien y me dice que, al parecer, John se suicidó no en la casa, lo más probable es que se haya escabullido para acabar con su vida. Me entrega un papel que, según ella, se ha dejado en la mesa del ordenador de John. Leí la nota con atención. No puedo soportar más esto. No puedo dormir, tengo miedo de que me esté observando. No puedo vivir así sabiendo que alguien me persigue, queriendo que tenga una muerte lenta y dolorosa. Lo siento, mamá. Te quiero. Me puse a llorar un poco al leer esas últimas palabras. Compruebo el reverso del papel, y escrito en la esquina en un texto muy pequeño estaba esa frase familiar. Pide un deseo. Después de unos 20 minutos de consolar a la madre de John, me voy a ver cómo está Vincent. El coche de su padre está en la entrada, pero no hay nadie en casa. Ni siquiera su padre. Me cuelo en la casa y ¿qué veo en el baño? En el espejo están escritas con rotulador rojo las palabras pide un deseo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran simples coincidencias. Se trataba de un asunto serio. No se trata de un simple hacker, sino de alguien que está torturando mentalmente a sus víctimas y provocando su supuesta desaparición. Si recibes este correo, Speed, quiero advertirle que si vuelves a encontrarte con 303, quiero que cierres rápidamente tu Minecraft y apagues tu ordenador. No quiero que termines como Vincent o John. Por favor, tenga cuidado. Si consigo más información, me pondré en contacto con usted inmediatamente. Buena suerte. Segundo encuentro. Estaba jugando con unos amigos en Xbox 360, jugando a Minecraft, y estábamos en modo creativo construyendo una gran ciudad. El mundo también estaba en modo pacífico. Nos lo estábamos pasando bien hasta que la casa de alguien empezó a arder. Ahora, por supuesto, todos habíamos oído hablar de los Reefers, pero en realidad estábamos culpando a todo el mundo. De hecho, otra casa empezó a arder también. Culpamos al anfitrión usando sus privilegios de anfitrión. Sin embargo, estábamos equivocados. Todos decidimos investigar lo que realmente estaba pasando. Fuimos todos juntos a una casa, incluido el anfitrión, solo para ver qué ocurría. Miramos a través de las ventanas para ver cómo el TNT estallaba solo en algún lugar de la distancia. Todos empezamos a asustarnos, y nos asustamos aún más. Entonces empezamos a mirar alrededor de las casas, y la mayoría de ellas estaban en llamas. No había nada que pudiera prender fuego a estas casas, y la propagación del fuego estaba apagada, así como el TNT. Intenté decirle al anfitrión que el TNT y el fuego no funcionaban. Pero una vez más, la mierda comenzó a suceder cuando estábamos todos juntos, incluyendo el anfitrión. No faltaba nadie en la casa. Conté cabezas y estábamos todos juntos. Pero pasaban cosas y no podíamos explicarlo. Para mi sorpresa, empezamos a encontrar señales y TNT estallando de nuevo. Era demasiado. Conecté un cable a mi Xbox y a mi ordenador. Abrí un programa utilizado para leer los códigos fuente que estaban sucediendo. Para mi sorpresa, los códigos fuente describían a esta entidad como 303. Mis códigos fuente pronto empezaron a descontrolarse. Extraños códigos de entidad 303 estaban apareciendo y no podía detenerlos. Mi ordenador estaba siendo abrumado con esto. Traté de averiguar quién estaba causando esto, pero simplemente no pude. Solo el 303 hacía esto y aquello, nada más. Nada. Pero no todo era causado por él. El anfitrión comenzó a trolearnos para asustarnos también. No sería un secreto por mucho tiempo. Los códigos fuente me decían todo lo que pasaba, incluyendo lo que hacían los jugadores, y yo también. Pero entonces los códigos fuente estaban hechos. Seguramente estaban acabados por eso. Por mucho que lo intentara, no podía entender qué estaba pasando. Pero los códigos fuente pronto deletrearon las palabras pide un deseo. Pensé que se trataba del anfitrión, pero entonces empecé a culpar a todo el mundo de nuevo. Como puedes ver en los códigos fuente, he resaltado todo lo que hizo la entidad 303. El bloque 1241 es TNT. El bloque 3213 es pedernal y acero. El bloque 4 es madera. Y también en el RAR del mundo, resalté Makeowish como dije antes. Esta lista seguía y seguía, reventando por completo mi ordenador. Pero queda una pregunta. ¿Esto es Herobrine? Pronto, el anfitrión tuvo que irse a dormir y abandonó el mundo.
Sin embargo, los códigos fuentes seguían funcionando, ni idea de por qué, y el mundo estaba apagado. La entidad 303 seguía controlando el mundo. Decidí salir de mi programa y ver si alguien había visto esta misteriosa entidad en los foros de Minecraft. Había unas cuantas personas. Algunas de ellas me enviaron fotos que habían tomado, y solo un jugador del PC tomó una foto ya que lo había visto también. Dijo que estaba jugando con su amigo en un servidor privado de Omachi. Como puedes ver, ellos también se lo encontraron. Sí, tiene un pack de texturas, pero me envió el pack y no hay ningún modo bloque con piel blanca. Pronto un perfil misterioso en los foros comenzó a chatear conmigo. Solo dijo unas palabras y luego dejó el chat. Notch pensará que estás loco. Hice clic en su perfil. Pero la página se cerró con el error 404. Pronto recibí un mensaje suyo en la bandeja de entrada y pulsé el botón de respuesta. Le pregunté dónde estaba Herobrine solo para recibir una respuesta aterradora. Recibí este mensaje. Le he sustituido. Ha muerto. Ya no está con nosotros, ni con nadie. Utilicé otra cuenta para responderle por protección. En los foros, mi cuenta se cerró de repente. Intenté volver a entrar, pero los foros me dijeron su cuenta ha sido eliminada por la siguiente razón. Stop. No podía creerlo. Me hice otra cuenta, dejé de investigar y me fui a dormir también. Conclusión. Ha habido muchos más avistamientos después de este. La primera persona que vio al 303 ha desaparecido de internet. No se sabe nada de ella desde el 10 de diciembre de 2013. El encuentro más reciente, a partir del 7 de julio de 2014, es cuando el 7 de julio de 2014, la segunda persona del encuentro, estaba enviando mensajes de texto por Skype con un amigo. En medio de la conversación, el equipo de 303 hackeó su ordenador. Si ves cosas en tus mundos de Minecraft como madera de abedul en los robles, fuego en el cielo, adoquines al azar donde no se supone que deben estar, cruces al revés, figuras en la distancia, u otras ocurrencias sospechosas, la entidad 303 podría estar hackeando tu Minecraft. Si crees que te han hackeado, revisa todo tu ordenador y borra los archivos que contengan 303. Recuerda que más de 40 personas están afectadas por el 303. Hay algunas personas que se hacen pasar por la entidad 303. Si ves a alguien en Minecraft con el nombre de usuario entidad 303, ignóralo. Ten cuidado y mantente a salvo. Si ves algo raro en tus mundos, publica un comentario mostrando la imagen para que la gente conozca del tema. La anomalía de Minecraft. Recientemente han sucedido algunas cosas que han interferido en el juego, y un amigo mío me dio una teoría. No puedo decir de quién se trata, pues es confidencial. Al escuchar la teoría de mi compañero, una cosa me quedó clara. Esto es algo que tengo que contar cuanto antes, y rezar para que este artículo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Es, sin duda alguna, la cosa más inquietante que haya visto relacionada con uno de los videojuegos más influyentes de la historia. Antes de que comiences tu paso por este texto, debo avisarte de antemano, estimado lector o lectora, que hay detalles que no me son posibles sacar a la luz pública. Creer en lo que te voy a contar o no es decisión tuya. Supongo que será necesario un contexto antes de llegar a lo verdaderamente importante, así que empecemos de una vez para no alargar esto más de lo debido. Por muchos años, quizás incluso desde sus más tempranas fases de desarrollo, el juego Minecraft ha sido relacionado con un juego de terror. Algunos se toman esto como un chiste, llegando a ser un meme de internet que se hace de forma ciertamente recurrente respecto a este título. Pero si nos tomamos susodicha afirmación un poco más en serio, notaremos que Minecraft posee más de una mecánica que lo podrían catalogar como un videojuego de terror bastante efectivo. Claro, esta nunca fue la intención, al menos por completo, pues Minecraft es un juego que se lanza de lleno hacia el género de mundo abierto, donde la libertad y creatividad del jugador impera por sobre todo los demás. Al no poseer una historia ni ritmo fijos, puedes hacer, literalmente, lo que se te venga en gana. Además, teniendo en cuenta que su público principal son consumidores de muy corta edad, el 85% de las cosas que Minecraft tiene para ofrecer tienen un aspecto lindo e inocente, o al menos esa es mi percepción. Ahora bien, ¿de qué mecánicas estoy hablando? Si eres asiduo a este título, seguramente lo primero que se te vendrá a la cabeza si piensas en Minecraft como un juego de terror será la exploración de cuevas.
A diferencia del alegre y colorido ambiente que tiene la superficie la mayor parte del tiempo, los terrenos subterráneos son el escenario idóneo para que tus peores experiencias dentro del mundo tomen lugar. Perderte en una profunda y oscura caverna sin tener idea de cómo regresar, quedarte sin antorchas durante tu incansable hambre de diamantes, o la aparición repentina de mobs hostiles, especialmente creepers. Y claro, no podemos ignorar al elefante en la habitación. Los sonidos que se oyen de forma repentina, como carros de mina avanzando por una vía, o una especie de efecto de impacto, cada vez que el contador de mood llega al 100%. Muchos prefieren evitar adentrarse en las cuevas, sobre todo los principiantes, pero como el propio título del videojuego indica, es una parte fundamental para avanzar en tu mundo, y así aumentar tu poder y habilidad de supervivencia. Por supuesto, hay otra clase de miedos, la mayoría puramente humanos. Gracias a la perspectiva en primera persona, si somos lo suficientemente adeptos y nos adentramos demasiado en la experiencia, ese temor arraigado a la muerte, al igual que sus derivados, se hará presente en cualquier momento. Es como si nuestro subconsciente creyera, muy en el fondo, que realmente moriremos si caemos al mar de lava mientras hacemos un delgado puente en el Nether, o viajamos con perlas a través de las islas de End. Aquel pavor también se hace presente cuando esas mascotas virtuales, quizás nuestra mejor compañía en este mundo infinito, están en potencial riesgo de morir. Normalmente asociamos esto con los lobos, aunque podemos encariñarnos con cualquier otro mob. Gatos, loros, cerdos, zorros, etc. Quizás estos pequeños detalles hacen de Minecraft un juego un poco más especial a comparación de otros similares. Como casi cualquier cosa que se hace popular, las leyendas urbanas y creepypastas referentes a Minecraft no se hicieron esperar. Algunas de las más divulgadas y recordadas, como el relato ahora desmentido de Herobrine, surgieron durante las etapas de desarrollo, y todavía se mantienen vigentes en la comunidad. Obvio, no es la única, y hay un sinfín de creepypastas sobre Minecraft, algunas mejores que otras, como todo en la vida. Dichos relatos suelen centrarse en un concepto específico impuesto por Herobrine, una entidad de índole paranormal acechando al protagonista desde las sombras en el modo de un solo jugador. Ya saben, la entidad 303, Null, el Steve Verde, Alex Gigante y muchos otros. Más recientemente, algunos ARG que han estado pululando en redes como YouTube han ganado algo de atención y buen recibimiento por parte de los internautas. Si tuviera dar mi opinión al respecto, diría que estos proyectos tienen bastante potencial, y cuentan con tramas más llamativas que las que hemos visto centenares de veces. Por supuesto, todos estos mitos y leyendas solo pueden originarse de una cosa: la imaginación del jugador. Herobrine vino de la mente de alguien que, quizás por un motivo en especial, o simple aburrimiento, creó una imagen ilustrativa y se puso a escribir una breve historia sobre ella sin muchas pretensiones, sin imaginar la manera en que se propagaría por toda la red como un incendio forestal. Por supuesto que las falsificaciones y testimonios que mucha gente hizo para nutrir la historia y su veracidad le dio mucho más peso del que ya tenía. A pesar de que la popularidad de Minecraft ha ido bajando y subiendo a lo largo de poco más de una década de existencia, estas historias no dejaron de existir, y no lo harán en mucho tiempo, pues estas siempre surgirán siempre y cuando haya jugadores que las imaginen. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué Minecraft es el blanco de buena parte de estos relatos, hechos para ponerle los pelos de punta y piel de gallina a quien los lea u oiga? Esa sensación que nos acecha cuando algo o alguien nos hace creer que algo no está bien en lo que es normal, o al menos lo que percibimos como normal dentro de la lógica interna del juego, y logra conseguir que todos estos temas de suspenso y terror exploten en popularidad gracias al colectivo que las consume. ¿Será producto de la activa imaginación de este colectivo? ¿O en realidad se trata de algo que el juego posee, y ese algo es lo que nos produce la sensación de ser observados? Esa parece ser la respuesta más lógica al por qué se han escrito tantas historias similares. Es demasiado probable que todo individuo que juegue Minecraft durante un periodo determinado de tiempo se haga esa cuestión en algún momento de la partida. ¿Hay algo que me está acechando? ¿Hay otro tipo de amenazas aparte de pasar la noche a la intemperie, o ir a una cueva sin armas ni antorchas? Por supuesto que no me estoy refiriendo a sentirte amenazado por un simple Enderman u otro mod, sino a creer que estás siendo amenazado por el mismo Minecraft. Creo que con esto ya podemos comenzar a empaparnos con el tema del que deseo hablar. Verás, en más de una ocasión nos hemos encontrado con muchos fallos de seguridad. Fallas que se encuentran dentro del código del juego, principalmente en Java Edition, como la popular brecha de seguridad conocida como Log4j2.
Debido a este terrible fallo, grupos de hackers eran capaces de acceder a tu dispositivo a través del chat del juego. Era tan sencillo como entrar a un servidor, y si recibías el mensaje de un hacker, este podía llegar a entrar directamente a tu escritorio. Afortunadamente, estos fallos siempre son solucionados, pues se logran encontrar parches de seguridad para arreglar estos graves problemas antes de que pasen a mayores. En muchas ocasiones, solo es cuestión de un par de horas para dar fin a todo tipo de problemas. Tomemos nuevamente como ejemplo Halo 4J2, pues los desarrolladores fueron capaces de arreglarlo en tan solo una noche. Es verdaderamente increíble cómo un fallo de tal magnitud fue parchado tan rápido. Tomando en cuenta esta información, ¿no te parece extraño que haya otros bugs muy pequeños que no se arreglan a esa misma velocidad? Claro, prioridades son prioridades, sobre todo si se trata de un peligro mayor que pone en riesgo a cientos o miles de jugadores, pero si nos dirigimos hacia la página oficial de bugs del juego, observarás que hay bastantes que simple y llanamente no son solucionados, y Mojang lo sabe. Incluso podemos asegurar que ni siquiera quieren hacer algo para retirarlos, y no son, ni de lejos, pocos bugs los que pasan por esta misma situación. Son cientos de errores que, probablemente, no sean parchados jamás. Hay algunos creadores de contenido que recopilan noticias o sucesos interesantes referentes a Minecraft, incluyendo cosas interesantes o extrañas que les suceden a los jugadores en sus mundos. Dime, ¿en cuántos de esos vídeos has visto a usuarios del juego morir sin motivo aparente? ¿Cuántas veces has visto errores de generación, ya sea en tus propios mundos o en los de terceros? ¿Cuántas veces has visto entidades bugueadas, bloques mal posicionados, figuras o espacios en negro apareciendo de forma aleatoria, bloques sin sentido, mundos con texturas corrompidas o constantes errores de colores? Pero, entre todos estos errores, hay uno de lo más peculiar. En pocas palabras, consiste en que el personaje del jugador comience a caminar por su cuenta, y detenerlo es una tarea algo complicada. Algunos catalogan este error como un truco, y la mayoría de jugadores conocen la forma de activarlo: presionar al mismo tiempo las teclas W y F11. En algunos dispositivos funciona con la tecla ESC, o en otros ni siquiera sirve. No obstante, hay situaciones en las que el personaje empieza a caminar solo, sin que hayas hecho alguna combinación de teclas específica. Es como si, de la nada, tu personaje, ya sea Steve, Alex o uno personalizado, se diera cuenta de que es controlado por una fuerza mayor, e intenta darse a la fuga. De hecho, cuando esto sucede, puedes apartar tus manos por completo del teclado, y notarás que tu avatar sigue andando en línea recta, ignorando cualquier clase de peligro. El juego avanza por sí solo, y es necesario presionar alguna tecla, como ESC, abrir el inventario, o de plano cerrar el juego y volverlo a abrir para poder detener la caminata. Dime, ¿acaso no te ha llegado a ocurrir, al menos, una vez? Y, en caso de que ya te haya sucedido, ¿acaso no notaste que comenzó a pasar con más frecuencia desde entonces? A todo esto, ¿por qué me puse a hablar de este bug? ¿Tiene algo que ver? Pues sí, tiene mucho que ver. La razón por la que te he comentado acerca de este error es por un hallazgo que hice hace algunas semanas, y es justamente aquello que tengo pensado compartir en el presente artículo. Hace aproximadamente 1 o 2 semanas me encontraba navegando por internet, llegando a toparme con algunas páginas de dudosa confianza, hasta que di con una, cuyo contenido llamó mi atención por sobre todas las demás. No puedo nombrar dicha página por mera precaución, además del hecho de que tu dispositivo puede resultar afectado si no navegas por ella con responsabilidad. Yo me arriesgué bastante intentando comprobar la veracidad de lo que ahí se comparte. En aquella web se encuentran varias filtraciones secretas, que van desde videojuegos, redes sociales, e incluso celebridades o gente con poder político. Revisando ciertos documentos haciendo una búsqueda de palabras clave, me encontré con algunos relacionados a Mojang Studios, y logré dar con un documento elaborado a base de filtraciones internas sobre el desarrollo del juego. Al parecer no es el documento original, pero cuenta con varios apéndices, acompañados de algunos comentarios de soporte del equipo de Mojang. Dicho texto estaba escrito en inglés, por lo que yo mismo tuve que traducirlo al español. Leyendo estos apéndices encontré algunos muy especiales, los cuales procedo a pegar en limpio a continuación. Apéndice 1. En el momento que el juego se desarrolló de forma perfecta para los 4 nuevos mobs, Notch tuvo un muy mal presentimiento. Lograron darles forma, pero solo faltaban 2 cosas: movimiento e inteligencia. Fue el momento en que todo estuvo por completarse, cuando Minecraft se saturó por un choque de 2 mentes, haciendo que aquel otro se fuera del proyecto.
Este primer apéndice seguramente hace referencia a Aiden Scott Baron, también conocido como Doc, la primera persona que se unió a Moyan. Se unió en diciembre del año 2009, pero su estadía no duró mucho, pues se fue en febrero del 2010, tan solo 3 meses después, debido a problemas relacionados con las animaciones, esto último citado de la wiki fandom de Minecraft. Los 4 mobs a los que se hace alegoría pueden ser los siguientes, los cuales solo estuvieron en las fases de desarrollo Indefinite antes de ser eliminados. Steve, Black Steve, Beast Boy y Rana. Apéndice 3. Uno de los 4 tuvo un legado que continúa hasta nuestros días, pero causaba serios problemas en el juego. Fue eliminado tiempo después, haciéndose pasar por una falsa leyenda, separando y reutilizando el código en otras partes del juego. Apéndice 9. Estamos parcialmente seguros de que parte del rastro del código quedó ahí, y mientras más avanza el tiempo, más difícil es lidiar con él. No se debió reutilizar el código sin tener la certeza de cómo sería su comportamiento. Ahora el juego actúa de una manera muy extraña, y está haciendo procesos que no muchos son capaces de aguantar. Cada vez que se añade una entidad o alguna otra cosa, este empeora. Además, cada vez que tocamos partes cercanas a este código que no sabemos dónde está, la situación va de mal en peor. Apéndice 17. Se salió de control. Este solo se esparció más. El juego no lo resiste cada vez que un jugador se acerca a las aguas. Se necesitan más personas que puedan resolver esto, porque de lo contrario se puede generar un enorme problema. Apéndice 19. Los nuevos no solo no han logrado resolver el conflicto, pues lo entienden todavía menos que nosotros. Incluso trajimos a alguien capaz de descifrar los tesoros del cielo para trabajar en esto. Nada resultó. Y no solo nada resultó. Ahora está costando más seguir con el desarrollo del proyecto al estar peleándonos con algo que no sabemos qué es. Es como si el código mismo cambiara su naturaleza, provocando cosas en el juego. Apéndice 20. Hemos recibido con los años reportes de tarjetas gráficas colapsando. Se han reportado púas negras o polígonos extraños que aparecen en el juego como un presagio antes de que las computadoras terminaran de colapsar y mostrasen la pantalla azul. Incluso hay gente que ha jurado escuchar un ruido muy raro, algo parecido a voces sin que signifique algo, solo murmullos. En el fondo, debido a todo esto, decidimos crear ofuscaciones con pequeñas alteraciones en el código, para así evitar que alguien, salvo nosotros, toque directamente ese código, en vista de que algo peor pueda suceder de imprevisto. Apéndice 21. Recibimos una confirmación de que el antiguo launcher había sido alterado debido a lo que está sucediendo, una sincronía entre las dos aplicaciones propagó todo este lío hasta allí, como si estuviera tratando de expandirse. Pero también recibimos confirmación de otra cosa. Lo que sea eso, cada vez que tocamos el código de manera más profunda, las entidades comienzan a comportarse mal. Los mobs giran sin control, o el personaje empieza a caminar por sí solo infinitamente en una misma dirección ignorando todo lo demás. Incluso el mismo jugador resulta afectado por eso. Es casi como si eso tratara de comunicarse contigo por medio de las entidades del juego. Apéndice 28. Lo redactado en el apéndice anterior respecto al plan secreto TM. Apéndice que, por cierto, no se encuentra en este documento. Provocó la renuncia progresiva de numerosos trabajadores de la empresa. Otros dejaron de dormir, y hasta hubo un cambio intenso para el puesto de director de Minecraft. Haber cambiado el plan de una actualización que se iba a relacionar con Minecraft Dungeons por otra, y dejando el código a medias solo fue ventaja para esta entidad. Ahora tiene mayor control y no hay nada que se pueda hacer. Hemos traído a un desarrollador técnico para esto, y está siendo consumido por la entidad lentamente. Su mente quedó abrumada una vez que entró a investigar el código, y en base al comportamiento de esta cosa que está conectada con todo el juego, basó todo para crear sistemas remotos y propagación en el videojuego para evitar que alguien note lo que realmente está pasando. Apéndice 36. No se puede hacer nada. Muchos creen que esa cosa les está hablando incluso en sus sueños. La directora está sufriendo de una profunda tristeza que no puede expresar. Seguir tocando el código solo expondrá un mal todavía mayor. No podemos experimentar tan abiertamente, y solo tenemos que confiar en que todo esté finalizado.
No podemos revertir nada, solo seguir adelante. Cuando veamos que estemos en la capacidad de realizar algo, podremos lanzar las siguientes versiones. Nuestro plan de cambiar el lenguaje de programación falló. Nuestro plan de reformar todo también falló. En algún momento, nuestros intentos de hacer que el jugador muera instantáneamente en ese sitio específico a propósito para que no conozca a la criatura serán inútiles, sin importar que esté en el modo creativo, y todo irá en colapso gracias a esa cosa. Aquí es donde el documento termina. No pude encontrar más apéndices. Había más de los que he compartido, pero los omití porque carecían de relevancia o no los entendí, pues faltaba mucho contenido para poder tener el contexto completo. Lo que sí pude llegar a encontrar es más información acerca de todo este tema. Lo primero fue un tuit de uno de los desarrolladores, KingBlocks. KingBlocks se encontraba en Twitter, y había algunos usuarios que decían que los desarrolladores tienen la culpa de que un juego no detecte bien los golpes. Para responder a esto, KingBlocks dijo lo siguiente. Hay más razones para que un juego tenga una mala detección de golpes que solo los desarrolladores hacen mal su trabajo. Puede ser cualquier cosa. Plazos estrictos, mala administración, hasta un horrible código heredado que es imposible de desenredar. KingBlocks habló de cómo él no es capaz de descifrar cómo funciona el código antiguo de Minecraft, y cómo los desarrolladores nuevos no disponen del suficiente tiempo para darse a la tarea de leerlo e investigarlo a fondo, como si el código del juego estuviese controlando todo. Ahora bien, ¿recuerdas que en el último apéndice, el documento dice que hay un lugar donde los jugadores instantáneamente mueren, incluso en el modo creativo? Cualquier persona que se considere conocedora de Minecraft ya debe haber deducido qué lugar es este. El vacío, un sitio sin absolutamente nada que se encuentra por debajo de la piedra madre, y te empieza a hacer daño apenas entres en contacto con él, incluso estando en modo creativo, donde otras formas de morir resultan inútiles. No obstante, recordé que si logramos ir mucho más abajo, sobreviviendo con lo que nos sea posible, manzanas encantadas, por ejemplo, o haciendo un comando /TP, nos encontraremos con una capa en el vacío donde todo empieza a buguearse. Cada cosa empieza a funcionar mal. Aparte del evidente lag, los colores no son los correctos, y el jugador cae infinitamente hasta que el juego crashea y te saca a la fuerza. ¿Será que el motivo de no poder ir más profundo en el vacío es porque ahí se encuentra aquel código que los desarrolladores mencionaron en este supuesto documento? Una suerte de inteligencia artificial que está más allá de nuestra comprensión, que no nos permite avanzar más. ¿Será que esta hipotética IA está tomando el control de Minecraft poco a poco? El equipo de desarrollo está luchando constantemente contra el propio Minecraft, y el juego no es más que una especie de prisión que contiene a esta cosa. No lo sé con certeza y, como dije, hay cosas que no puedo revelar. Quizás hay preguntas que es preferible dejar sin respuesta. Después de todo, puede que estemos mejor sin saberlas.